Capítulo 17 del Evangelio de Juan, por favor acompáñeme. Este es un capítulo muy bonito porque es la famosa oración de intercesión de Jesús por los suyos. ¿Verdad que sí? ¿Hay alguien aquí que sea de Jesús? ¿Sí? ¿Sí hay alguien que sea de Jesús o no? Sí, bueno. Ok, el capítulo anterior, en pocas palabras, hablamos de la despedida de Jesús a sus discípulos. Y ahora vamos a entrar en la parte final de esta charla durante la cena de Pascua que está ocurriendo en los últimos capítulos, desde el 13 al 17. Este es ya el último, es decir, la sobremesa, ya cuando está acabando la cena, las últimas palabras de Jesús, y serían los últimos momentos también que Jesús estuviera con sus discípulos, ya que al siguiente capítulo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el siguiente capítulo? Llega Judas con una bola, con una turba, dice ahí, ¿verdad? Y arrestan a Jesús. Ok, entonces están celebrando la Pascua desde el capítulo 13 al 17, han cenado y Jesús ha estado compartiendo con ellos algunas indicaciones. Vamos a leer del versículo 1 al 5 para comenzar del capítulo 17. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Señor, gracias por esta porción, por este capítulo, y te pedimos, Señor, que nos ayudes a interpretarlo, guardarlo en nuestro corazón, y que tu palabra realmente cause el efecto que tiene que causar en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, religiosamente en el nombre de Jesús. Pero si no digo, dice, no digo en el nombre de Jesús. Ok. Con esta frase, Juan pasa a la famosa oración de Jesús, y cuando dice estas cosas, habló Jesús, obviamente se refiere a toda la plática que ya viene dándose, como les digo, desde el capítulo 13 con sus discípulos. Y lo primero que Jesús, después de haber terminado algunas instrucciones y haber hablado del sufrimiento, la persecución y todo ese rollo que hemos estado hablando, ahora Jesús dice, ¿saben qué? Se dirige a su Padre y dice, ha llegado la hora, ya llegó. Jesús sabe que era el tiempo de que terminaba su ministerio, sabe que era el tiempo de entregar su vida en sacrificio, pero no estaba tirado en el suelo, ni estaba muy estresado, aunque después hay una parte donde él realmente está muy angustiado en el jardín del Getsemaní, pero aquí está tranquilo. Y para él, el entregar su vida en sacrificio y que llegue el momento de terminar, de consumar la obra, para él es la gloria de Dios. O sea, de esa manera él encuentra la gloria de Dios, de esa manera él está glorificando a Dios. Y obvio, la gloria de Dios que está reflejando Jesús en su sacrificio y obediencia, porque sin sacrificio y sin obediencia no hubiera podido glorificar a Dios, y nadie puede glorificar a Dios sin sacrificio y obediencia. Es una vida de comodidad, una vida de desobediencia, no glorifica a Dios en lo absoluto. Y hablo de una vida dentro del servicio a Dios, ¿no? El servicio a Dios siempre implica cierto sacrificio, ¿no? Sacrificio de tiempo, sacrificio de muchas cosas para poder venir a glorificar a Dios. Así es de que Jesús está hablando de la gloria de Dios, y bueno, Jesús sabía que venía un tiempo ya muy difícil para él, que era el tiempo más difícil de todo. Acuérdate que los romanos eran temidos por su crueldad que tenían al ejecutar a sus víctimas, y bueno, pues lo que le hicieron a Jesús fue tremendo, y más adelante lo vamos a conocer, pero él sabe lo que viene, y tuvo mucho tiempo
sabiendo que esto iba a pasar, y en ningún momento dio la vuelta ni trató de hacer algo diferente. Siempre estuvo encarando el plan que tenía Dios para él y lo aceptó en obediencia y en la voluntad de Dios, ¿no? Eso es tremendo, ¿no? O sea, cuando tú sabes que viene algo y tienes tiempo para pensarlo, pues le puedes sacar la vuelta, o estás pensando cómo salir de esa bronca, pero Jesús nunca pensó eso. Jesús siempre fue directo a donde tenía que ir y pensó que eso era la gloria de Dios. Entonces, el propósito principal de todo esto era que dar vida eterna. El propósito principal, dar vida eterna, pero ¿a quiénes? ¿A quiénes va a dar vida eterna? Dice, a los que me has dado, ¿no? Segundo, el siguiente versículo. Para, sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que me diste. Es decir, el propósito principal, vida eterna para los que le diste. ¿Y quiénes son los que le diste? Es decir, son todos aquellos que han aceptado y entienden el sacrificio de Jesús en una manera consciente, ¿sí? O sea, no es, a mí siempre me ha molestado en alguna forma que piensan que una persona ya ha aceptado el sacrificio de Jesús porque hace una oración contigo. Cuando esa oración no es del corazón y no ha habido un entendimiento en la mente, esa persona no ha llegado realmente al conocimiento de Jesús ni a un arrepentimiento genuino. ¿Sí me entiendes? Entonces, aquí dice que va a dar vida eterna a quienes me diste. Y los que son de Jesús, a los que Jesús llama, los que me diste, son aquellos que han entendido que Él es ¿quién? El Mesías, el Hijo de Dios, el Cristo. Esos son los que dice, esos son los que tú me diste ya, los que han creído en esto, ¿no? Y luego dice, y esta es la vida eterna. Okay, ¿cuál es la vida eterna, hermano? Muchos tenemos una idea muy diferente de lo que es la vida eterna, ¿no? ¿Cuál es la vida eterna, no? Aquí tenemos lo que Jesús dice que es la vida eterna. La vida eterna es conocer a Dios y a Jesús. Es la única forma de encontrar esa vida, ¿no? La vida eterna es, ¿qué es eternidad para ti? ¿Qué es eternidad para ti? Eternidad, no tiempo. O sea, no hay pasado, no hay presente, no hay futuro, es algo eterno, o sea, no hay tiempo. El tiempo no existe. Entonces, para poder estar ahí, necesitamos conocer a Dios y conocer a Jesús. No hay otra forma. Y conocer a Dios y conocer a Jesús no es solamente ir a asistir a una iglesia, ¿no? O tener un póster de Él en tu cuarto, así, ¿no? Como una vecina me dijo, no, ¿cómo no voy a creer en Dios? Si hasta tengo un póster de Jesús ahí en mi recámara. Eso no es conocer a Dios. O sea, todos tenemos conciencia y conocimiento de que hay un Dios. Para muchos es un Dios diferente, para muchos es simplemente al ver la creación, ¿no? O cuando vas a un lugar maravilloso y comienzas a ver toda la creación, o con esas noches estrelladas que andas en carretera o por ahí en un campamento, eso, que ves el cielo y dices, wow, maravilloso. Inmediatamente piensas, solamente Dios pudo haber hecho esto, ¿no? Pero no tienes una relación íntima con Él. Conocerle a Dios y a Jesús es conocerle íntimamente, y para conocer a Dios y a Jesús íntimamente, ¿cómo se puede llegar a conocer a Dios y a Jesús íntimamente? Hay formas, pero una de ellas y la más efectiva es a través de su palabra. Es una de las formas más efectivas de relacionarte con Dios, ¿no? Si tú no has leído la Biblia, si tú no te congregas, si tú no adoras, si no ofrendas, si no obedeces, si no conoces la palabra, no puedes decir conozco a Dios. Dios escribió un libro, se llama la Biblia. ¿Ya lo leíste o no? Si tú tuvieras un amigo que es escritor, ¿qué es lo menos que podrías hacer por ese amigo que es escritor? Leer su libro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo menos que podemos hacer para relacionarnos con Dios? Leer el libro que Él escribió y aplicarlo en nuestra vida. Así que conocemos a Dios cuando profundizamos en su palabra, en la oración, cuando hacemos una separación del mundo material para entrar en la presencia de Dios. Y después Jesús dice en el verso 4, yo ya acabé todo lo que me mandaste a hacer. Qué bonito lo que dice Jesús, ¿no? Yo te he glorificado en la tierra y ya acabé todo lo que me diste a hacer. El propósito de Jesús en la tierra fue siempre glorificar a Dios.
glorificar a Dios. A través de todos sus actos, de su forma de vida, de sus palabras, de todo siempre fue darle la gloria a Dios, darle la gloria a Dios. ¿Y qué quiere decir glorificar? Bueno, pues de alguna quiere decir honrar con sumo respeto a, ¿no? Entonces glorificar es honrar a alguien con sumo respeto, ¿no? Hay el respeto de los hijos a los padres y de los padres a los hijos y cosas como esas, pero glorificar a Dios es dar honra con sumo respeto a, ¿no? Entonces fue lo que hizo Jesús siempre. Y dice: yo ya he cumplido la misión que me diste, ya estoy por concluir. Entonces vemos que Jesús tuvo un tiempo de inicio en su ministerio, pero llega un momento en que tiene que llegar a la conclusión de su ministerio, y esa conclusión iba a ser muy dolorosa. O sea, no iba a ser una retirada como solemos hacerla mucha gente, ¿no? De que se va a retirar el pastor Pipo Pérez y gran fiesta y todo. No, o sea, el retiro de Jesús fue tremendo, o sea, de una manera muy dolorosa. Entonces, después aquí Jesús en el verso 5, la obra de Jesús, perdón, en el verso 4 todavía, la obra de Jesús termina con su muerte. La misión de Jesús no terminó hasta que Él dio su vida en sacrificio. Y si Dios te ha dado una misión en este mundo, sabes que no termina hasta que se acaba. Es decir, hasta que eres llamado a la presencia de Dios, ¿no? Entonces hay cristianos que de repente quieren correr, que dicen: no, es que ya aquí, tú no puedes decir ya terminé la obra que Dios me dio hasta que no te haya llamado a su presencia Dios. Mientras estés aquí, estás trabajando en su obra todavía. ¿Lo creo o no? Y el domingo pasado hablé algo así, ¿no? De que el llamado de Dios es irrevocable. Realmente el ser cristiano es irrevocable también, ¿eh? O sea, cuando tú te conviertes en cristiano ya es irrevocable. O sea, no puedes decir: ya no quiero ser cristiano. No existe eso. Tú tienes que seguir siendo cristiano para siempre. ¿Ves? En verso 5 dice: antes de que el mundo fuese, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve conmigo antes de que el mundo fuese. Está diciendo Jesús que Él y Dios estaban antes de que existiera el mundo. Él ya estaba en la gloria de Dios. Dice en el libro de Filipenses: por cual se despojó de su gloria, ¿no? Tomando forma humana y en condición de siervo. Se despojó a sí mismo. Entonces Jesús ya estaba en la eternidad. Él ya estaba en la gloria antes de que existiera el mismo universo. Jesús conocía la gloria de Dios. Y cuando vino a este mundo, solo vino con el propósito de glorificar a Dios aquí en este mundo. Y dice: ahora voy a regresar a mi gloria, a donde vine, a estar junto a ti una vez más. Verso 6 en adelante voy a leer: he manifestado tu nombre a los hombres del mundo. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo que es mío es tuyo, y todo lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardaré. Y ninguno de ellos se perdió, sino que el hijo de la perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora yo voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que les quites del mundo, sino que les guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Cuál fue la palabra que más escuchaste ahí? Mundo, 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 ¿verdad? Ajá. Pero dice: Señor, estos que tú me diste
dice, yo vine a manifestar, ¿verdad? A manifestar el nombre de Dios. ¿A qué vino Jesús a esta tierra? A dar a conocer el nombre de Dios a los hombres. Jesús vino a manifestar el nombre de Dios a la creación de Dios, que es la humanidad. Y Dios le otorga a Jesús el derecho de posesión, pero solo de aquellos que han guardado su palabra. Me gusta porque dice Jesús, la palabra que tú me diste yo se las he dado. O sea, no era de la cosecha de Jesús, era palabra de Dios. Entonces, Dios le da el derecho de posesión y todo está involucrado con que si guardaste la palabra de Dios o no. Entonces dice Jesús, si tú eres mío, si eres de los que me diste mi Padre, es porque has guardado mi palabra. Wow, está impresionante. Pero quien no guarda la palabra no puede sentirse ligado a Jesús como posesión de Jesús, ¿sí? O sea, Jesús tiene la posesión de todos aquellos que han guardado su palabra. Eso es lo primero. ¿Quieres ser posesión de Jesús? ¿Quieres decir soy de Jesús? Lo primero es he guardado su palabra. Híjole. Y guardar su palabra quiere decir he atesorado su palabra, ¿no? La he tenido por algo muy preciado. Estoy viviendo en el tenor de su palabra, ¿no? Al pie de la palabra. Y luego lo segundo que hace es en el verso 7 y 8. Una vez que han creído, dice, aunque ahora sí que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Y luego, porque las palabras que me diste les he dado a ellos, recibieron, han conocido verdaderamente que salí de ti. Y está lo más importante, y han creído que tú me enviaste. ¿Okay? Entonces, Jesús declara a Dios que estos ya conocen su palabra y la han guardado, que conocen las cosas de Dios en manera consciente, que entienden que Él ha salido de Dios, que Él es enviado del cielo, entienden que Él es el Mesías, entienden que Él es el Hijo de Dios. Y lo más importante, han creído que Jesús es el Salvador. Han creído que Jesús es el Mesías esperado por tanto tiempo por Israel, por el pueblo judío. Y este pequeño grupito ha creído. Otros no creían, muchos no creían en Jesús, pero estos han creído. Y había más de 500 discípulos según la Biblia, ¿no? Dice en Primera de Corintios que apareció más de 500. ¿Okay? En el libro de Hechos también dice que había más discípulos. Y entonces todo ese grupo de personas eran los que Jesús decía, estos son los míos, estos son los que tú me has dado, ¿no? Pero va a ir un poco más adelante, todavía más profundo. Este era el punto más relevante, creer en Jesús como el Mesías esperado. Muchos judíos de aquella época rechazaron a Jesús como el Mesías, pero este grupo estaba creyendo que Él había salido de Dios, que Él era el enviado del cielo, que Él era el Cordero de Dios, que Él era el Mesías Salvador. Entonces este grupo, Jesús está orando por este pequeño grupo de discípulos que tiene, y luego dice, ruego por ellos. Y la oración de Jesús realmente está diciendo, pido por ellos, dice, por los que son míos, no por el mundo. Wow, eso está impactante, ¿ves? Jesús dice, estoy orando por estos, por los que han creído, por los que han guardado mi palabra, por los que creen que soy el Hijo de Dios, no por el mundo, por estos, por los que han creído. He sido glorificado en ellos. ¿En quiénes? ¿En quiénes ha sido glorificado Jesús? En los que han creído, han guardado su palabra, porque esa es la forma de glorificar a Dios, creer y guardar su palabra para glorificarlo. Y luego viene lo más importante también, porque Jesús dice en el verso 10 y 11, ahí habla de la posesión de Dios y de Jesús, la unión de ellos dos como es uno mismo, pero en el verso 11 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Entonces ahí habla de una intimidad entre Dios y Jesús. Realmente está diciendo somos uno, somos el mismo. O sea, cuando somos uno, somos el mismo. El pedido para estos que han guardado su palabra en el nombre de Dios, es decir, que sean guardados en lo que han creído. Es decir, que nada los haga tropezar de su fe. Eso es lo que está pidiendo Jesús. Te pido por estos que han creído, que nada los vaya a hacer pensar algo diferente, que no vayan a creer otra cosa. El propósito para que ¿qué? Para que sean uno, para que haya una unidad perfecta, y eso significa
unidad en el sentido de lo que han creído, unidad en intimidad con Dios. Aunque Jesús se va, la unidad de pensamiento en la fe en Jesús de estos debía de permanecer. Jesús quiere dejar muy en claro eso, ¿ves? O sea, de que ellos deben de ser unificados en un solo pensamiento, en una sola fe, en una sola creencia. Y le pide a Dios que los guarde de que no vayan a ser confundidos en lo que ahora creen en su fe. Y dice en el verso 12 que antes Él los guardaba. Jesús afirma que mientras Él estuvo, fueron guardados en su nombre y que todos permanecieron firmes en lo que creyeron, menos uno, que fue Judas, hablando de Judas, que fue el que se desligó por su propia voluntad, ¿verdad?, de la intimidad con Dios. Él quiso rechazar a Jesús de esa manera, entonces él fue el único que se perdió, pero los otros fueron guardados en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios. ¿En qué fueron guardados? En su fe, para que nadie los tropezara en su fe. El propósito, para que tuvieran gozo. ¿Okay? Dice el verso 13, para que su gozo sea cumplido. Yo me voy y hablo esto en el mundo, dice, todavía lo hablo aquí, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Ajá. ¿Qué está diciendo? Que aunque el sacrificio de Jesús iba a ser muy doloroso para ellos y la separación de Jesús de ellos iba a ser muy doloroso, ellos deberían de hallar gozo en la consumación de la obra de redención, ¿no? Así como nosotros encontramos gozo en la consumación de la obra de redención. Y dice, les he dado la palabra, verso 14, yo les he dado tu palabra y el mundo que los aborreció. ¿Qué pasa cuando tú recibes la palabra de Dios? El mundo te aborrece, ¿verdad? Que si ya se hizo aleluya, ¿verdad? Si ya se hizo aleluya. No, Diego ya no le invité, ya se hizo aleluya, ¿verdad? Y empiezan a rechazarte el mundo porque tú has puesto tu fe en Jesús, en la palabra de Dios. Eso es lo que Jesús les dio palabra. Y me encanta porque no habla de yo les di milagros. No dice yo les di señales, yo les di milagros, yo les di tortas, no. Solo habla de lo que pudo transformar su vida, su pensamiento, a llevarlos a la fe en Jesús. Lo único que pudo haber transformado eso en sus vidas fue la palabra de Dios. Es lo que puede glorificar a Dios y darte unidad, es la palabra de Dios recibida y guardada. ¿Ok? Y después viene este versículo que dice, el 15, me encanta. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Oh, eso me gusta. Dice Jesús, no los puedes sacar de este mundo, porque aquí viven. Son terrícolas. ¿Sí? Algunos dicen, yo ya no soy de este mundo. Sí tienen razón, pero aquí vives. ¿Okay? Y Jesús sabe que viene para ellos un tiempo muy difícil a causa de su fe. Entonces dice, ¿sabes qué? No los podemos quitar de aquí todavía, pero sí te voy a pedir algo, que los guardes del mal. ¿Y qué quiere decir que Dios nos guarda del mal? ¿Que no te va a pasar nada? Pues no quiere decir eso. ¿Okay? Porque muchos piensan que de eso lo sacan así, que dice, no, ahí dice que nos va a guardar del mal, ¿verdad? Sí, pero no quiere decir que no te va a pasar nada, que nunca vas a tener una situación de vida así, sino que nos guarde de no separarnos de la intimidad, que nos guarde de no perder nuestra fe en Él, que nos guarde para cuidar su palabra, porque el mundo tiene mucho que ofrecer para desviarnos. El martes, en la clase del martes, ¿se acuerdan? Los que vinieron, el librito, que las preguntas de cuánto tiempo pasas en esto, cuánto tiempo pasas en el otro. Empezaron a ver la tecnología cómo ha ido invadiendo y cómo ha desviado a la gente de su intimidad con Dios y de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, una de las preguntas era, ¿cuánto tiempo dedicas a leer la Biblia al día? Y otra de las preguntas era, ¿cuánto tiempo pasas en oración, ¿no? En oración con Dios. Pero luego preguntaba, ¿cuánto tiempo pasas viendo la televisión? ¿Cuánto tiempo pasas en Facebook? ¿Cuánto tiempo pasas en tu celular? ¿Ves? Entonces te vas dando cuenta que mucho de tu tiempo lo absorbe el mundo en su manera. ¿Ves? Y eso comienza a debilitar tu fe, porque no tienes tiempo para Dios. Entonces, lo que está pidiendo Jesús es que nos guarde del mal que puede perjudicar
nuestra fe, ¿ves? O sea, de todo lo que el mundo puede ofrecernos. Nos aborrece por la palabra, pero nos puede ofrecer muchas cosas. ¿Para qué? Para desviarnos de la verdad, de la palabra de Dios. Por eso Jesús pide al Padre para que nos guarde de lo que nos puede separar de Él. Dice, guárdalos del mal, guárdalos de que no vayan a perder su fe, que no se vayan a desviar, porque Él sabe que van a venir un chorro de ataques sobre estos creyentes, de todas formas, doctrinas, los judaizantes queriéndolos volver, mucha gente queriéndolos hacer que dejen su fe en Jesús a través de muchas cosas. Ahora tenemos muchas cosas que nos pueden desviar de la fe en Jesús. ¿Ok? Dice, no son del mundo. Dice, como yo tampoco, ¿verdad? Jesús dice, no son del mundo como yo tampoco. Yo tampoco soy del mundo. Y no es que seamos extraterrestres, ¿ok? Sino que pertenecemos a un orden diferente. Pertenecemos al reino de los cielos. El mundo para nosotros no representa una corriente a seguir, aunque a muchos nos encanta seguir las corrientes del mundo, ¿no? Y andar mucho en la onda del mundo. Y estoy hablando en cuanto a la fe, ¿ok? Porque obviamente pues, hay cosas inevitablemente que tenemos que adquirir y tomar porque vivimos en este mundo. ¿Sí? Como la tecnología es una necesidad en algunos casos, ¿no? El punto es que nosotros pertenecemos a un orden diferente. Nosotros pertenecemos al orden de Dios. Es decir, pertenecemos a Dios y no al mundo. Vivimos conforme al estándar del reino de Dios y no conforme al mundo. Debemos hacer una separación de vida, de la vida sin propósito. Hay mucha vida sin propósito en este mundo. Así es de que debemos hacer una separación muy clara de esa vida sin propósito para tener una vida de propósito para el reino de Dios. ¿Sí? Entonces tú pregúntate, ¿qué tan efectivo estoy siendo en mi vida para el reino de Dios? ¿O realmente estoy viviendo para el mundo o para el reino de Dios, ¿no? O sea, ¿cómo estoy viviendo? ¿Dentro del mundo o para el reino de Dios? Y luego dice el verso 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Okay? Y ya saben que santificar, ¿qué quiere decir? Apartar, separar, ¿verdad? Entonces está hablando separación, y la separación de la cual habla Jesús es a través de la palabra. Somos santificados, somos santificados, separados de todo el resto del mundo, porque nosotros tenemos la palabra de Dios. Somos santificados por la palabra y permanecemos en santidad cuando guardamos la palabra, es decir, cuando obedecemos la palabra. Y luego en el verso 18 dice, por eso, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Ok? Jesús vino a este mundo con una misión del Padre, que era ¿qué? Manifestar el nombre de Dios, las obras de Dios, la gloria de Dios. Y ahora sería el turno de los discípulos. Jesús se va y ahora ellos serían enviados al mundo, ¿pero para qué? Con el mismo propósito. ¿Sabes para qué nos envía ahora Jesús a nosotros? Nosotros ahora somos depositarios de la palabra. Nosotros tenemos la palabra de Dios y ahora dice Jesús, yo ya vine, ya hice mi parte, ¿verdad? Ya los santifiqué, ya los ya están lavados, están comprados con la sangre preciosa. Yo ya hice mi trabajo de santificar y glorificar. Dice, ahora yo ya vine a este mundo, ahora los voy a enviar a ustedes. ¿A qué? Al mismo propósito, glorificar a Dios por medio de su palabra para llevar la manifestación del nombre de Dios y el mensaje de redención. ¿Okay? Y luego dice el verso 19, entonces cada uno de nosotros como creyente fue llamado a lo mismo. Está hablando de los apóstoles, obviamente a quienes iba a enviar en una gran comisión. Está diciendo, los voy a enviar a todos estos ahora a predicar el evangelio al mundo. Pero el verso 19 dice, por ello yo me santifico a sí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Me santifico a mí mismo, me encanta eso. Así que Jesús dice, yo me he separado, me santifico. Es una santificación voluntaria, en obediencia y experimental, en obediencia a la palabra de Dios, para que ellos sean santificados también en la verdad de la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces la palabra de Dios nos santifica cuando la recibimos y la guardamos, es decir, cuando la obedecemos. Cuando solo la escuchas,
Tú solamente eres oidor de la palabra, ¿no? Entonces luego después dice el verso 20 en adelante: mas no ruego solamente por estos. Aquí está lo más bonito. Aquí estamos tú y yo, sino que también por los que han de creer en la misma palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo que crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos. ¿En qué? En unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me han amado desde antes de la fundación, porque me has amado antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y esos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y así termina, y empieza diciendo que ahora está orando por ¿quiénes? Por aquellos que van a creer en la palabra de los apóstoles. Eso es maravilloso, ¿no? Me gusta, porque ¿qué tal cuando viene un pastor invitado? Y entonces todo el mundo quiere que oren por él, ¿verdad? Ay, quiero que ore ese pastor por mí, porque a él sí lo ha de escuchar Dios. Pero ¿sabes quién oró por ti desde hace 2000 años? Jesús. Aquí hay una oración de Jesús por cada uno de ustedes. Ya estaba, y está registrada aquí en la Biblia, ¿no? Es una oración que Jesús dice: pero también oro por los que van a creer por el testimonio de estos cuates, por la palabra de ellos. Y yo vi en un contexto, está hablando de los judíos que se iban a convertir, ¿no? Pero también es una oración por cada uno de nosotros, de los que creímos por el testimonio de los apóstoles, es decir, por lo que ellos hicieron, lo que escribieron acerca de Jesús. El Espíritu Santo nos convence de pecado y luego nosotros venimos a creer. ¿Por qué? Porque tenemos el testimonio de la Biblia, de lo que escribieron los apóstoles, de todos los hechos de Jesús, los evangelios y todas esas cosas, y por eso es que hemos creído en esa palabra, ¿no? Entonces está orando por nosotros, y el punto es que Jesús dice: para que todos sean unos. Así que Jesús nos incluye a los que habíamos de creer, que somos nosotros, que ya estamos aquí reunidos a causa de este mensaje, aunque en el contexto, está hablando de aquellos judíos que en el tiempo de Jesús creyeran en el mensaje que les dio a los apóstoles, pero en una manera general está incluyendo a todos aquellos que creyeran en la palabra, es decir, la iglesia, en la obra de Jesús. Y el propósito es para que sean uno. ¿Y sabe para qué quiere que seamos uno? Para conformar el cuerpo de Cristo, para formar la iglesia. Para eso debemos de ser uno, porque si no somos uno, entonces ¿qué va a pasar? Dice: tienen que ser uno para que el mundo crea que tú me enviaste. Lo acabamos de cantar, ¿verdad? Levantando manos santas, sin iras ni contiendas, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad entre los creyentes, la unidad en la iglesia, dará el testimonio de que Jesús es enviado de Dios, de que Jesús es el Mesías. El pueblo de Dios unido, es decir, una iglesia que piensa y que está unida en todas sus facultades, da testimonio de la salvación. Imagínate un pueblo de Dios dividido, una iglesia en contienda, aunque está hablando del pueblo judío, ¿no? Para que eran dos pueblos, ¿se acuerdan? Judá y las 10 tribus. Entonces está hablando de que todos los que iban a creer sean un solo pueblo. Pero también en un contexto está hablando de todos los creyentes a futuro, que es la iglesia. Imagínate un pueblo dividido, una iglesia dividida en contienda. Lo único que denota es que no han entendido nada del amor de Dios, no han creído de manera consistente en Jesús. Entonces, ¿quién nos creería a nosotros un mensaje de salvación y que Jesús es el enviado de Dios, el Mesías, ¿verdad? Que ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones y todos esos rollos que decimos los cristianos? ¿Cómo nos puede creer el mundo si aquí mismo nos peleamos, ¿no? ¿Cómo nos puede creer el mundo si aquí mismo se dividen las iglesias? ¿Cómo nos puede creer el mundo si los creyentes se demandan entre sí mismos, se critican y se hacen pedazos? ¿Ves?
Entonces, ¿cómo vamos a llevar un mensaje de amor, de salvación, de redención cuando no somos uno, cuando estamos divididos? Entonces, cuando hay división en la iglesia, cuando hay contiendas, cuando hay ese tipo de problemas, denota que las personas que lo están viviendo no han entendido nada o no han creído de manera consciente en Jesús, solamente tienen una religión. Así que es muy importante la unidad en el cuerpo de Cristo, porque si no hay unidad en el cuerpo de Cristo, no hay veracidad de un testimonio de salvación. ¿Sí? ¿Cómo puede creer el mundo cuando ve tantos problemas en las iglesias? Una de las acusaciones más frecuentes que escucho de la gente de afuera de la iglesia, que siempre dicen, no, son bien mentirosos, ahí hay puros hipócritas. Qué fuerte, ¿no? Me da pena escuchar esas cosas a veces. ¿Cómo podemos llevar un mensaje de salvación y de perdón cuando nosotros no tenemos la capacidad de perdonarnos a nosotros mismos aquí adentro, ¿no? Pero sí quieres ir a compartir el evangelio y el mensaje de salvación acá, cuando no puedes amar ni al que se sienta junto a ti. O sea, cuando estás haciendo división en lugar de unidad. Cuando tienes acepción de personas, cuando eres altivo y orgulloso y cosas como esas, ¿no? ¿Cómo podrías llevar un mensaje de salvación, un equipo misionero, ¿no? Y que alcance no sé dónde y se van peleando antes de llegar al alcance? Que porque no, que yo iba a dar el mensaje y que tú, ¿por qué? ¿Por qué? Ay, Dios. Y dice, ahí mismo en el verso 21 y 22, dice, yo ya les he dado, ¿no? Les he dado esto. El punto es que Jesús nos ha dado la gloria de Dios, hemos entendido la gloria de Dios. El punto es que debe de haber unidad, porque se supone que hemos conocido la gloria de Dios, ¿no? Y luego en el verso 23 vuelve a decir, perfectos en unidad. Me gusta eso, ¿no? Dice, y insiste en eso, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los he amado, que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Wow, eso está impresionante, ¿no? La palabra que usa para perfectos es teleio, que realmente quiere decir completos, para que sean completos, de una sola pieza. Y unidad se traduce como heis, y heis, ¿sabes qué quiere decir? Quiere decir realmente uno, pero se usa como para decir par, o sea, algo, dos cosas que son iguales, un par. Entonces, heis, entonces está diciendo para que sean como dos cosas que son iguales, que se complementan en una sola. Wow, me encanta. Realmente lo que Jesús pide al Padre es que seamos iguales en cuanto a nuestro pensamiento, a nuestra fe, a nuestro pensamiento de glorificar a Dios, que haya unidad de mente y de propósito en cuanto a la fe y que seamos realmente parte de Él, porque eso dará testimonio de nuestra relación con Él. Eso es lo que da testimonio de una iglesia que tiene una relación con Dios, la unidad que se vive dentro de la iglesia. Y luego, para que donde yo esté, ellos también estén, dice. Y no es que Jesús no sepa dónde va a estar, ¿va? Dice, te pido que donde yo esté, ellos también estén. Sino que Jesús quiere que veamos su gloria y por eso le pide al Padre el privilegio que un día veremos su gloria. Por eso debemos permanecer en unidad y firmes en nuestra fe, ¿ves? En un solo cuerpo para ver la gloria de Dios. Una iglesia que realmente se aman entre unos y otros y permanecen en unidad y tienen un mismo sentir y un mismo propósito, y el propósito es glorificar a Dios, pueden ver la gloria de Dios. Dice Jesús que Él va a estar con el Padre y pide que también ahí estemos nosotros, porque la unidad comienza aquí y continúa en el cielo. Verso 25-26 dice, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y con eso Jesús afirma que había mucha gente sin conocerle, pero que ahora hay un grupo de personas que conocieron la verdad,
Un grupo que reconocen a Jesús como enviado del cielo, como el Mesías Salvador, como el Hijo de Dios, y dice, y voy a seguir dando aún más a conocer tu nombre. ¿Cómo? A través del testimonio de los discípulos, a través del testimonio de la iglesia, porque el propósito de la unidad es dar a conocer el nombre de Dios en todos lados. Sin unidad no podemos hacer eso. ¿Ve? En todo el mundo debemos de llevar a conocer el nombre de Dios, pero el punto clave es que para dar a conocer el nombre de Dios debemos permanecer en unidad con Jesús, con Dios y unos con otros. En su palabra, en el mensaje, en el amor, porque el amor de Dios que estuvo en Jesús debe estar en nosotros, porque sin esto no podemos ser efectivos en la obra de Dios. Un creyente que no tiene amor no puede ser efectivo en la obra de Dios. Un creyente que no ama a sus hermanos en la fe, o que no promueve la unidad, o que no está íntimamente relacionado con Dios, no puede ser efectivo en la obra. Así que Jesús ora por protección de nuestra fe, santificación experimental, por la unidad y porque podamos dar más amor de Dios que ya ha sido derramado en nuestras vidas, para que a su vez nosotros podemos compartirlo y empezar a traer más gente que se una al mismo propósito, que es que glorificar el nombre de Dios. Para eso nos unió, para dar a conocer y manifestar su nombre y glorificar su nombre. ¿Ok? No hay otro propósito. Para eso fuimos llamados, para glorificar su nombre. Y eso se hace como permaneciendo en unidad, en intimidad con Dios y en unidad unos con otros. Jesús oró por nosotros hace 2000 años y lo que pidió es que sean uno, porque así el mundo va a creer que tú me enviaste. ¿Ves? Si no somos uno, si hay división, si hay individualismo, si no somos un todo, si no estamos completos, no somos efectivos en la obra. ¿Ok? Pónganse de pie, vamos a orar. Dale el aplauso al Señor. Gracias. Como un pueblo, como un pueblo. Qué bonito cantamos, ¿verdad? Levantando manos santas. ¿Quién tiene manos santas aquí? ¿Quién tiene manos santas aquí? Sin iras ni contiendas, ¿sí? ¿No? ¿Sí o no? A ver, enséñale la mano al que está junto, pónsela así. ¿Eso es manos santas? No, ¿verdad? Manos santas así, ¿no? Como bendición, ¿no? Como levantando manos santas, sin iras ni contiendas. Vamos a terminar orando eso, ¿ok? Levantando manos santas. Es Juan 17 lo que vamos a cantar. Versión corta. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Dice Jesús, la única manera que la gente va a creer que tú me enviaste es cuando vean la unidad que hay en ustedes. ¿Sí? ¿Estamos dispuestos? ¿Unidad de qué? Estamos bien cuates todos aquí. No. Unidad en fe, en pensamiento, en propósito, en las obras de Dios, en querer glorificar su nombre, en manifestar su nombre. Es un propósito que debemos de tener todos en unidad, ¿sí? ¿Por qué estamos aquí? Porque queremos glorificar el nombre de Dios. ¿Estamos unidos en eso? Sí. ¿Por qué estamos aquí? Porque queremos guardar su palabra. ¿Estamos unidos en eso? Sí. ¿Por qué estamos aquí? Porque tenemos la misma fe. ¿Estamos en unidad en eso? Sí. Entonces salgamos a llevar el mensaje, ¿sí? Manos santas, sin iras ni contiendas. ¿Está de acuerdo?